Buen día. En este día vamos a hablar sobre los conceptos claves que tienen que ver en el área de la seguridad y salud laboral. Y es importante conocer las definiciones, puesto que ellas son la herramienta más importante para lograr aplicar de manera correcta las, las sanciones, normas, procedimientos que tienen que ver con la seguridad laboral. Por eso es que es importante estar claro en qué es o qué significa un concepto. Vamos a comenzar primero que este material está dirigido principalmente a establecer cuál es el marco de concepto, marco teórico que tiene, con el cual debe trabajar el inspector en seguridad y salud laboral. Y comenzamos con lo que es la seguridad industrial, que es tan solo un conjunto de principios, leyes, criterios y normas que están formuladas con la intención de prevenir accidentes y controlar los factores de riesgo que pueden ocasionar daños a personas, ambiente, equipos y materiales. Una segunda definición es lo que él viene dando como la ingeniería industrial, que es una ciencia y al mismo tiempo es un arte, que su función principal es el reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales, tensiones provocadas por o con motivo del trabajo, y que puedan ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Entonces aquí tenemos dos grandes definiciones: la seguridad industrial, que nos ayuda a prevenir los accidentes, y la higiene industrial, que es una ciencia porque nos obliga a estudiar, entender y comprender, y es un arte porque está la persona que va a aplicar las normas y procedimientos basados en una identificación, una evaluación, para poder establecer controles en factores ambientales o circunstancias que pudiesen afectar la salud del trabajador, con la intención de minimizar cualquier efecto o consecuencia que pudiese traer ese factor de riesgo. Y el tercer elemento de sostén, entonces, es el médico ocupacional, que es el que va a evaluar al trabajador para saber qué efectos o qué consecuencias pudiese traer ese factor de riesgo que fue identificado por el supervisor en seguridad y salud laboral. La otra definición que continúa es la protección ambiental, que es la ciencia que me permite evaluar un espacio de trabajo con la finalidad de establecer medidas de conservación o mejoramiento de ese espacio ambiental, para establecer compromisos, o basados en compromisos, normas y leyes que van a permitir lograr recuperar cualquier factor que afecte la ecología, el ecosistema, al individuo, o factores de contaminación o impacto ambiental. Un accidente, tenemos dos definiciones de accidente. La primera, la general, es cualquier suceso no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad, y que es un suceso que es violento, imprevisto, no deseado, y que tiene como consecuencia lesiones a personas, a daños materiales y daños al ambiente. Desde el punto de vista de la seguridad laboral, tenemos esta definición del accidente de trabajo que está incluida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, normalmente conocida como la LOCIMA, en su artículo 69, que reza que es todo suceso que produzca en el trabajador una lesión funcional, o sea, que impide el movimiento de alguna articulación de su cuerpo, o corporal, que afecte el cuerpo en general, que puede ser permanente para un largo tiempo, o temporal, que sea muy poco tiempo de esa lesión, y que puede ser inmediata o posterior. ¿Qué significa inmediato? Que la lesión se ve de manera inmediata, valga la redundancia, o sea, en el momento se ve la lesión, o que puede ser posterior, pasado algunos días comienza a verse el efecto de la lesión, o simplemente, o por último, la muerte, que va a resultar de una acción que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. O sea, aquí tenemos tres condiciones: determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho de estar trabajando, o con ocasión de estar en el puesto de trabajo, que ya en clase pues la discutiremos más detenidamente. Esta definición de accidente de trabajo tiene 4 escenarios adicionales a este. Primero, que existe una lesión interna,
que es determinado por un esfuerzo violento o producto de una exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas condiciones. Fíjense que aquí están apareciendo de manera legal los factores de riesgo al cual el trabajador puede estar expuesto para la ocurrencia de un accidente de trabajo. En segundo tenemos los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando tengan relación con el puesto de trabajo. Hay una tercera condición que son los que sufre el trabajador en el trayecto desde y hasta su centro de trabajo y viceversa, siempre y cuando que esté aclarada o escrita o redactada o coordinada, comentada con el empleador la ruta que va a tomar y el tiempo promedio en que se hace esa ruta. Puede existir inclusive una ruta, el trabajo puede manifestar una ruta alterna. Y tenemos otro concepto que se llama peligro. El peligro es toda característica característica precisamente que pueda tener una partícula, un equipo, un material o una simple circunstancia que tenga el potencial de causar daño. Un cuchillo es un elemento filoso, cortante, punzopenetrante. Por sí solo es un elemento de peligro. El riesgo es toda medida de pérdida económica o lesión en términos de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de sus consecuencias. Existe otra definición que es la probabilidad de que ocurra un evento, de un accidente por ejemplo, o una enfermedad ocupacional. Normalmente podemos representarla como que el riesgo es igual a la cantidad de veces que ocurre un evento por el costo que se genera, o sea la frecuencia por el costo. Un riesgo ocupacional es el riesgo es la probabilidad al cual está sujeto un trabajador de que en su puesto de trabajo o en su área de trabajo esté expuesto a factores de riesgo que puedan ocasionar en él una enfermedad ocupacional como resultado de la exposición prolongada sin control a ese proceso o actividad. ¿Cuáles son los diferentes tipos de factores de riesgo? Tenemos físico, químico, biológicos, condiciones disergonómicas y riesgo psicosocial. El riesgo físico son aquellos factores que son inherentes o que pertenecen a algún proceso o la forma o manera de operar un equipo, un material, y que están ubicados en el puesto de trabajo o alrededor del puesto de trabajo. Ejemplo físico, una pieza que sale volando o se desprende de un torno cuando está girando una pieza que están torneando, valga la redundancia, o que de repente la cuchilla se parte, o que el trabajador por una mancha de líquido refrigerante del que se está utilizando puede resbalar y caer sobre el torno y golpearse con el torno a la pieza que está girando. Entre ellos tenemos el ruido, que está limitado a 85 decibeles, la temperatura, la vibración, la presión, caídas, golpes y radiación. Tenemos riesgo químico, por supuesto, son todas aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden afectar la salud de los trabajadores, como el cloro, un ácido, un gas o un vapor, y que va a ocasionar de repente son irritación, puede ser cancerígeno, puede ser narcótico, y que van a causar por supuesto una afección al trabajo. Tenemos riesgo biológico, que es el que está representado por infecciones, hongos, virus, bacterias, que también pueden ocasionar enfermedades o malestar a las personas. Tenemos riesgo disergonómico o las condiciones disergonómicas, que son aquellos factores inadecuados en la relación hombre-máquina que pueden afectar la salud del trabajador, que pueden ser de origen para una caso de un accidente y que de una u otra manera pues, inciden en la productividad de la empresa. Y que al mismo tiempo van a ocasionar incomodidad, fatiga o movimiento repetitivo, incómodo, una monotonía por parte del trabajador, una sobrecarga física mental porque los requisitos no son los adecuados. Por ejemplo,
Una iluminación adecuada obliga al trabajador a estar buscando posiciones cómodas para poder escribir o leer un documento. La ventilación inadecuada le causa sudoración excesiva, por lo que tiene que continuamente estando levantarse a hidratarse o obligarse a quitarse la camisa para poder ventilar y refrescar su cuerpo. Una silla que tenga una pata suelta obliga a que el trabajador tiene que tomar una postura incómoda, doblándose en lado de su cuerpo para mantenerse derecho o para no caerse simplemente de la silla. El riesgo psicosocial son todas aquellas situaciones de origen de relación entre las personas, familiar, social o laboral, en las cuales el trabajador se ve en una posición incómoda, disminuida o sometido por una tercera persona, y que de una manera u otra van a causar en él una fatiga, una ansiedad, una apatía, una disminución de su rendimiento por esa relación inadecuada entre las personas. Una enfermedad ocupacional, según la aproximación del artículo 70, son todos los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo, o una exposición a ese medio en el cual el trabajador se encuentra obligado a trabajar. ¿Obligado por qué? Porque está cumpliendo con cuotas de trabajo, tales como los imputables a estos diferentes agentes físicos y mecánicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se van a manifestar a posteriori en una lesión de tipo orgánico, que puede generar también un trastorno funcional o un desequilibrio mental que puede ser temporal o permanente. Una lesión de trabajo, entonces aquí vamos a jugar con las definiciones. Primero, la lesión de trabajo es un daño o en detrimento del cuerpo o de la mente, que puede ser inmediata o posterior, producida por un accidente de trabajo. Entonces, para que pueda ocurrir una lesión de trabajo, debe haber ocurrido primero un accidente de trabajo. O si ocurrió una enfermedad ocupacional, es porque hay una exposición prolongada a factores exógenos capaces de producir una enfermedad ocupacional. Y ahora surge lo que es la incapacidad de trabajo. Entonces ahora, para que ocurra una incapacidad de trabajo, que es la imposibilidad física y mental que tiene el trabajador para continuar a llevar a cabo su trabajo habitual, debe haber ocurrido un accidente de trabajo generado por debe ocurrir una lesión de trabajo generada por un accidente de trabajo. El medio ambiente de trabajo es todo aquel conjunto de aspectos físicos, mecánicos y psicológicos que acompañan o rodean al trabajador en su ejecución diaria de labores, y que de una u otra manera pues el trabajador está inmerso dentro de esa atmósfera. El impacto ambiental son todos los cambios o perturbaciones que se generan en el proceso productivo que de una u otra manera afectan al hombre o al ambiente. Un acto inseguro es toda actividad de manera voluntaria efectuada por una persona por acción u omisión que conlleva a violentar un procedimiento, una norma, un reglamento o una práctica segura que está definida por el Estado, por la empresa, y que pueda generar un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Una condición insegura, entonces, es cualquier situación que fuese física o ambiental, que también se desvía de la norma y que es capaz de producir un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional o fatiga al trabajo. Entonces aquí tenemos tres cosas. La primera, para que se produzca un accidente de trabajo deben haber dos factores. El primero, que existe una condición insegura de parte de un equipo, un mal mantenimiento, una mala operación. O que exista el acto inseguro, que es que la persona de manera voluntaria opera o usa un equipo que está en condiciones inseguras, o que de repente el equipo está en una condición segura, pero es operado de manera inadecuada. Un equipo de protección personal son todos aquellos equipos o dispositivos o accesorios que le suministran al trabajador por parte del empleador para intentar disminuir la exposición a factores de riesgo que pudiesen atentar contra la salud del trabajador. Un accidente potencial o cuasi accidente o incidente es todo suceso imprevisto y no deseado
que interrumpe el desarrollo normal de una actividad, pero que no causa lesiones, que no causa daño. Los accidentes potenciales, incidentes o cuasi accidentes, no aparecen en nuestra legislación, de hecho no están tipificados como en la OCIMAL, no están registrados como tal. Sin embargo, todo accidente sin lesión o sin daño debe ser investigado, puesto que es la causal de un accidente con lesiones o con daño. Una inspección de seguridad es todas aquellas acciones que son realizadas en la empresa por representantes propios de esa organización con el simple objeto de detectar actos y condiciones inseguras para poder establecerlas o recomendar o establecer las medidas pertinentes para esa corrección. Una prevención de accidentes es una disciplina simplemente que está dedicada a establecer técnicas, controles y principios que van a soportar el conocimiento que va orientado simplemente a minimizar los riesgos que pudiesen causar daños personales o a la propiedad. Normalmente una prevención es una acción que está dirigida a impedir que algo que está previsto que ocurra se lleve a cabo. Pongamos un ejemplo sencillo: vas a la playa y la norma de prevención es no exponerte al sol entre las 10 y las 4 de la tarde para evitar que los rayos solares te causen quemaduras o cáncer de la piel. Un aviso de seguridad es tan solo un elemento que me va a informar de manera escrita o en forma de pictograma que hay una norma que hay que cumplir. Prohibido pasar, prohibido fumar, ruta de evacuación, salida, entrada, extintor, primeros auxilios. Una actitud segura es la disposición que tienen todas las personas para responder con efectividad y seguridad ante una situación que le origina tensión. Una actitud proactiva es una manera clara de promover el comportamiento seguro de otros. Una actitud preventiva es el comportamiento asumido frente a los diferentes problemas que se presentan para intentar minimizar la ocurrencia de accidentes. La combustión es un proceso químico de oxidación acompañado en la producción de energía en forma de calor y a menudo con luz. En ejemplo, el carbón, ven que tiene calor y también genera poca luz y se va quemando de manera lenta. Una contingencia es una emergencia mayor cuyo control se puede realizar con recursos propios o externos. La contingencia también es una emergencia. Un diseño de seguridad es la que debe implementar el diseñador, tanto el equipo, de la maquinaria o de la instalación, de estándares de ingeniería en el proyecto, en el diseño, de manera que cuando el equipo, la instalación o la maquinaria esté completa o esté en funcionamiento, el operador o el usuario disponga y conozca esos dispositivos de seguridad para contener cualquier emergencia que se pueda presentar. Una emergencia es una situación crítica e inesperada que amerita una acción inmediata para su control. La emergencia va a generar la contingencia, que es el uso de los recursos propios para poder contener la emergencia. Un ecosistema es una comunidad de especies que interactúan entre sí con los agentes químicos y físicos que conforman el ambiente. Una simple hormiga forma parte del ecosistema porque se alimenta de los hongos que genera, de los otros insectos que captura, y al mismo tiempo ese insecto forma parte del alimento de un insecto que está en un nivel superior de su escala de alimentación, y así sucesivamente. Una explosión es una liberación repentina y violenta de energía que puede causar daño. Va a depender, por supuesto, de la magnitud y la violencia que tenga la explosión. Las estadísticas es tan solo un agrupamiento ordenado y metódico de información derivada, en el caso de nosotros, de la cantidad de accidentes que ocurren o de la presencia de enfermedades ocupacionales, para poder establecer a partir de esa estadística los valores los valores normales, la estadística de frecuencia,
la incidencia en otros factores de riesgo. Un evento no deseado es un suceso que ocurre cuando se rompe el equilibrio entre el hombre, sus equipos, materiales, procesos y su entorno, pudiendo tener o no consecuencias. Por ejemplo, se está operando un equipo que se supone que opera normal y de repente se rompe una biela. Acá es un evento que nadie lo desea, pero está ocurriendo porque forma parte de una deficiencia, en este caso el ejemplo, una deficiencia en el análisis de aceite para determinar o detectar la presencia de cromo o baquelita, o que hay un desgaste prematuro y no se toma en consideración, o que el cambio de aceite no se hizo a tiempo y el aceite está pasado, ya perdió su viscosidad y no está generando la contrafricción correspondiente, o que la maquinaria sufrió un recalentamiento por falta de líquido refrigerante, se dobló la pared del cilindro, se trancó el pistón y se rompió el cigüeñal. Evaluación técnica de la seguridad implica que es un examen crítico y sistemático de una instalación, de su proceso operativo y su procedimiento de trabajo, para detectar y evaluar situaciones de riesgo capaces de producir accidentes. La evaluación técnica es un escalón superior a la inspección. En la inspección estamos simplemente intentando detectar actos y condiciones inseguras. Aquí vamos más allá, estamos evaluando el proceso operativo, estamos evaluando los procedimientos de trabajo para poder detectar qué situaciones pueden detectar o producir accidentes al personal. Un fuego es una reacción química que involucra la rápida oxidación o combustión de un elemento con producción de luz. A diferencia de la combustión, es una reacción que es más rápida que la combustión, entonces, pero también generan luz y calor. Un hecho fortuito es un suceso que va a ocurrir bajo circunstancias que no dependen de la voluntad del control humano, como por ejemplo ganarse un premio. Un incendio es un fuego incontrolado que tiene el potencial de causar daño a cualquier tipo de instalación. Lo primero que ocurre es el fuego, que es incipiente, y si ese fuego no se controla, se genera en incendio. Un índice combinado es una cifra que relaciona un índice de frecuencia neta con un índice de severidad. El índice de frecuencia neta es el número de lesiones, en este caso, es el número de lesiones de trabajo que se producen en un periodo de tiempo determinado, un mes, un semestre, un trimestre o un año, en comparación a 1.000.000 de horas hombres de exposición. Y según la fórmula que ya tenemos, el NTP es el número de lesiones con tiempo perdido por 1.000.000 de horas de exposición, comparados con las horas hombres de exposición generadas durante el periodo que se está evaluando. El índice de frecuencia bruta es el número de lesiones de trabajo con o sin tiempo perdido que se han generado en 1.000.000 de horas de exposición en un periodo de horas hombres determinado. El índice de severidad es el total de días perdidos más el total de días cargados por 1.000.000 de horas de exposición durante las horas hombres de exposición generadas en ese periodo que se está evaluando. Una inspección periódica es aquella programada en intervalos regulares de tiempo, o sea, una inspección planificada, avisada y participada, para intentar describir o determinar cómo o qué actos o qué condiciones inseguras existen, además de que se puede verificar cómo está operando un equipo o una planta. Una inspección intermitente son inspecciones que se hacen de manera no avisada, que no corresponden a una planificación y cuya función simplemente es detectar actos, condiciones inseguras o cómo está operando un equipo que presenta de repente una falla irregular. La ingeniería de seguridad es una disciplina que está dirigida a planificar, desarrollar, instrumentar y evaluar los componentes de un sistema con objeto de optimizar la protección integral del hombre, los materiales, equipos y el ambiente. Simplemente lo que estamos tratando es ver qué está pasando para poder establecer los controles de seguridad correspondientes.
Una incapacidad total o permanente es aquella que incapacita de manera permanente, para siempre o totalmente, a un trabajador para seguir trabajando o generar una actividad lucrativa y que da como resultado la pérdida o la completa inutilidad del trabajador para ejecutar cualquier tipo de trabajo. Una lesión con trabajo adecuada es toda aquella lesión que le permite al trabajador realizar su trabajo normal, pero que puede hacer una labor productiva de acuerdo al tipo de organizaciones que le facilite o acelere su recuperación. Por ejemplo, tengo un trabajador que sufrió una fractura en una pierna y en vez de tenerlo de pie frente a su equipo de trabajo, lo coloco puede trabajar durante su jornada laboral, por supuesto, en un puesto de trabajo distinto al suyo, de repente administrativo, que le permite recolectar información o recibir información para llevar un control estadístico. Puede ser un ejemplo. Lesión con tiempo perdido es aquella lesión que causa la muerte, una incapacidad total permanente, una incapacidad parcial permanente o una incapacidad total temporal y que va a impedir que el trabajador, mientras dure la lesión, pueda ejecutar trabajo, puede estar en su puesto de trabajo. Estas lesiones son utilizadas para el indicador de frecuencia bruta y neta y severidad, considerando primero que el tiempo genera uno o más días de lesión. Se va a contar la lesión con tiempo perdido un día después de haberse generado la lesión. Si la lesión fue hoy, yo mañana voy a contar el dato estadístico llamado tengo una lesión con tiempo perdido. Mañana, no hoy. Una lesión sin tiempo perdido son todas aquellas lesiones que el trabajador es atendido de inmediatamente y al constatar que no tiene lesión alguna regresa a su puesto a seguir trabajando. Una lesión fatal, por supuesto, son aquellas lesiones que le causan la muerte al trabajador sin considerar el tiempo que transcurre entre el día que sufre la lesión y el día de su muerte. Esa lesión, la persona puede sufrir el accidente hoy, puede estar 3, 4, 5 semanas en terapia intensiva y murió. La lesión fatal se considera el día del fallecimiento. Una lesión intencional son aquellas que es provocada o autoinfligida por las personas de manera consciente, que normalmente se está empleando por parte de los trabajadores para tienen una parranda, se lesionan y entonces tienen un reposo médico para poder asistir con comodidad a la parranda. Una norma son instrucciones de cumplimiento obligatorio y que tienen un respaldo técnico, científico y legal. Una práctica segura es la forma segura y eficiente de realizar una operación y que por supuesto está respaldado por una norma que define cómo se debe cumplir esa actividad. Un procedimiento de seguridad operacional es una secuencia lógica establecida para realizar una actividad. Cuando se va a llevar una actividad, esa actividad tiene una secuencia lógica de ejecución. Eso es lo que se llama el procedimiento de seguridad operacional. Un procedimiento está asociado al cumplimiento de una tarea, de una actividad. En el caso del procedimiento, no necesariamente tiene que ver con una seguridad ocupacional, puesto que hay actividades que no implican una seguridad ocupacional, porque no estoy operando un equipo, porque no estoy el equipo no tiene algunos aditamentos de seguridad, pero que este procedimiento me obliga a cumplir algunas normas y procedimientos. Un permiso de trabajo. Hay algunas actividades de labor que implican que para poderse llevar a cabo es necesario obtener un permiso, porque el espacio donde se va a ejecutar el trabajo implica algunos riesgos de seguridad, de protección para el trabajador. Por ejemplo, la presencia de gases tóxicos, gases inflamables, energía eléctrica de alta tensión, y ello implica que debe haber una relación entre el ejecutor, el dueño del espacio
y el que está supervisando el espacio. Y por eso, como hay un peligro cierto para los trabajadores, debe obtenerse primero un permiso de trabajo. Hay permiso de trabajo en caliente y permiso de trabajo en frío. ¿Cuáles son las reglas? Son las instrucciones sin carácter obligatorio, con respaldo técnico y científico, cuyo objetivo es aumentar el nivel de seguridad de cualquier actividad. Un registro de accidentes es tan solo una recopilación relativa de los accidentes que han ocurrido, que me permite cuantificarlo y analizarlo. O sea, cuántos accidentes han ocurrido, qué tipo de accidentes han ocurrido, cuál es la frecuencia de ocurrencia, y eso me permite inferir en qué medidas de prevención o preparación hay que tomar en cuenta para evitar o disminuir la recurrencia de los accidentes. Un sistema de protección son todos aquellos equipos que están destinados a alertar, prevenir, informar, detectar qué condiciones anormales existen para poder hacer las prevenciones del caso. Una seguridad integrada es un sistema que incide de lleno en la estructura global de la empresa, es intrínseca al impuesto de trabajo, puesto que establece normas, procedimientos, alarmas, controles para evitar que la persona que está dentro del sistema puede ser afectada. El trabajo es la prestación de todo servicio por lo cual una persona recibe un dinero y que está obligado a cumplirlo por ello. Un trabajo adecuado es la labor temporal que un trabajador lesionado desempeña cuando, al juicio del médico, la ejecución de ese trabajo favorece la recuperación del lesionado. Un trabajo regular es la labor habitual que desempeña un trabajador todos los días durante la jornada de su trabajo. Y por último, conocer el significado tiene sentido, pero más sentido tiene aplicar el común de los sentidos, el sentido común. Buen día.